A veces, hasta las mejores armas llegan tarde para hacer la diferencia. El M-26 Pershing debía ser la respuesta estadounidense a los blindados Tigres y Panteras alemanes, pero cuando entró en combate, la Segunda Guerra Mundial estaba casi finalizada. A diferencia de otras innovaciones militares que perdieron su momento por la paz u obsolescencia, el Pershing fue marginado por la burocracia y la resistencia de figuras militares clave. Sin embargo, en las pocas batallas en las que luchó, el tanque Pershing demostró su valor, dejando la duda de si podría haber cambiado el curso de la guerra de haber llegado antes. Sumerjámonos en la historia del mejor tanque de América que casi se pierde la guerra por completo. Cuando el M4 Sherman debutó con los británicos en El Alamein a finales de 1942, inclinó la balanza a favor de los aliados, superando a los tanques alemanes e italianos más ligeros. El éxito del M4 hizo creer al ejército de Estados Unidos que era suficiente para ganar, retrasando el desarrollo de tanques más pesados. Desafíos logísticos como limitaciones de carreteras, puertos y puentes desalentaron aún más los diseños más pesados. Fue común usar batallones de destructores con vehículos descapotables y armas más potentes. Sin embargo, conforme avanzaba la campaña en el norte de África, se demostró que el 75 mm del Sherman era insuficiente contra los Panzer IV y Tigers alemanes. Para contrarrestar estas amenazas, los británicos y estadounidenses utilizaron tácticas de flanqueo, artillería y apoyo aéreo. Las lecciones aprendidas al combatir los tanques pesados alemanes, especialmente la necesidad de mejores armas y tácticas conjuntas, moldearon las operaciones aliadas en Italia, Normandía y más allá. A pesar de las garantías oficiales, algunos líderes del ejército de Estados Unidos sabían que el Sherman era inadecuado contra la pesada armadura alemana, especialmente tras los informes del Frente Oriental. Aunque el M4 entró en producción masiva en 1942, el Departamento de Ordenanza del Ejército buscó mejoras, empezando con el prototipo T-20. Tenía un perfil más bajo, blindaje más grueso y un 76 mm mejoras clave sobre el Sherman. Siguió otros diseños, como el T-22 y T-23, pero fueron rechazados por preocupaciones logísticas y la creencia de que el Sherman aún era suficientemente bueno. No obstante, el teniente general Jacob Devers insistió en un tanque más potente que realmente pudiera sustituir al Sherman. Devers imaginó el T-26E1 como el primer tanque pesado real del ejército de Estados Unidos, muy superior al Sherman en potencia de fuego y blindaje. Con un peso de 46 toneladas, contaba con M3 100 mm de armadura frontal y un estabilizador giroscópico. Pero compartía un motor similar con el Sherman, pese a ser bastante más pesado. Esto resultó en problemas de fiabilidad y una velocidad máxima de solo 20 millas por hora. A finales de 1943, Devers presionó para acelerar la producción, pidiendo que se construyeran 250 tanques de inmediato. Su plan era integrarlos en una proporción de un T-26 por cada 5.004 Shermans, reflejando el enfoque británico con sus tanques Firefly. Devers enfrentó una fuerte resistencia para poner en servicio el T-26. Los oficiales de la primera y segunda división blindada estaban divididos. Algunos apoyaban un Sherman mejorado como el T-23, mientras otros favorecían adoptar un tanque más pesado. El teniente general Leslie McNair, jefe de las fuerzas terrestres del ejército de los Estados Unidos, fue el mayor obstáculo. Defendió la doctrina del destructor de tanques, creyendo que la armadura enemiga debería ser manejada por vehículos como el M10, M18 Hellcat y M36 Jackson, mientras los tanques se enfocaban en apoyar a la infantería. McNair también priorizó la logística de envío, argumentando que transportar un tanque pesado no probado a través del Atlántico era un desperdicio. A pesar de la presencia del Tiger I en batalla, McNair seguía sin convencerse, insistiendo en que el Sherman con cañón de 76 mm era suficiente.
Descartó la necesidad de un T-26 armado con 90 milímetros, citando la falta de doctrina estadounidense para la guerra de tanques contra tanques. Decidido a poner el Pershing en servicio, Devers pasó por alto a McNair y fue directamente al general George C. Marshall, quien anuló a McNair en diciembre de 1943, aprobando la producción de 250 tanques. No obstante, retrasos afectaron el proceso, a pesar de que la producción del T-26E3 se ordenó a principios de 1944. El desarrollo del M-26 Pershing no empezó hasta noviembre. En septiembre de 1944, tras revisar los informes de batalla de Francia, el Departamento de Ordenanza del Ejército de los Estados Unidos reconoció la urgente necesidad de un tanque capaz de contrarrestar al Panther y al Tiger. No fue hasta finales de 1944 que los primeros 40 Pershings salieron de la línea de producción. 20 se enviaron a Europa y el resto quedó en Estados Unidos para pruebas. El primer lote llegó a Amberes en enero de 1945, sin esperarse envíos adicionales hasta abril. Para acelerar su debut en combate, la misión técnica Zebra, liderada por el mayor general Gladion Barnes, llegó a París en febrero. Eisenhower aprobó el despliegue inmediato, asignando los 20 Pershings al primer ejército de los Estados Unidos, divididos entre las divisiones blindadas tercera y novena. Para el 23 de febrero, la capacitación había finalizado y los Pershings estaban listos para la acción. El 26 de febrero de 1945, mientras las fuerzas estadounidenses aseguraban una cabeza de puente sobre el río Rohr cerca de Eulich en Düren, la tercera división blindada lanzó un rápido avance hacia el este. Bajo el mayor general Maurice Rose, la división de la punta de lanza del séptimo cuerpo despejaba el área entre el Rugido y la Rima. Su meta era tomar Colonia y seguir hacia el sur por el Rin. El terreno era ideal para los tanques, excepto por el denso bosque de Hambach, donde los defensores alemanes, incluyendo restos de las divisiones Panzer IX y XI, se preparaban para resistir. La tercera blindada formó 5 fuerzas de tarea móviles, combinando tanques, infantería y unidades de apoyo para abrirse paso. El flanco izquierdo, liderado por el Comando de Combate B bajo el brigadier general Truman Bodinow, fijó su objetivo en un punto clave: la intersección de carreteras en Elsdorf. A medida que la batalla avanzaba, el recién desplegado M-26 Pershing enfrentaría su primera gran prueba de combate. El 26 de febrero de 1945 fue un día frío y lluvioso mientras la tercera división blindada avanzaba por caminos embarrados. En el avance hacia Elsdorf, la fuerza de tarea Wellborn del teniente Cien, coronel John Cien Wellborn, lideró el ataque, encabezado por un 1026 Pershing llamado Fireball. Originalmente asignado a otra unidad, la presencia de Fireball en el frente sigue sin explicación. Elsdorf había sido fortificado apresuradamente con bloqueos de carreteras de troncos, algunas armas antitanque y tropas dispersas. Cuando Fireball se acercó al anochecer, los defensores alemanes entraron en pánico y huyeron. La tripulación intentó cruzar una barricada cuando 3 tanques Tiger I del batallón pesado de Panzer 301 llegaron desde el este. Mientras Fireball luchaba sobre los troncos, un Sherman se acercó por detrás, solo para ser aniquilado segundos después por el fuego alemán. Los restos ardientes iluminaron a Fireball contra el cielo nocturno, convirtiéndolo en un objetivo fácil. Un Tiger a solo 100 yardas disparó 3 rondas, derribando al Pershing y matando a 2 miembros de la tripulación. No obstante, el triunfo fue breve. En una retirada apresurada, el Tiger retrocedió hacia los escombros, quedando atascado y obligando a su tripulación a abandonarlo. Fireball se perdió, pero la batalla estaba lejos de terminar. La batalla por Elsdorf se reanudó el 27 de febrero con las fuerzas estadounidenses avanzando bajo la cobertura de los cazabombarderos aliados. Para el mediodía, el pueblo estaba asegurado, pero los alemanes lanzaron un contraataque por la tarde, encabezado por 4 Tigers y 2 Panzer IV. La fuerza de tarea Lovelady, ubicada al sureste de Elsdorf, estaba preparada.
El Pershing número 40, comandado por el sargento Nick Meshlanek, tomó acción. Al detectar un Tiger atrincherado a 1000 yardas, disparó 4 rondas rápidas de perforación de blindaje, destruyéndolo mientras se movía. Momentos después, Meshlanek vio 3 tanques alemanes retirándose en línea. Como recordó más tarde, esperé hasta que todos estuvieron en el camino, con sus partes traseras expuestas, y luego eliminé a cada uno con un proyectil, como si estuviera disparando a patos. Su precisión confirmó la superioridad de fuego del Pershing. Tras asegurar Ellsdorf, las tropas estadounidenses repararon Fireball y lo devolvieron a la acción el 7 de marzo. Sin embargo, no todos los Pershings tuvieron tanta suerte. Uno se averió en Erfkanau el 1 de marzo, mientras que otro, el Pershing No, el 22, fue derribado por un proyectil de artillería de 150 milímetros, cerca de Düren el mismo día, matando a su comandante. El 6 de marzo, un destructor de tanques Nashorn reclamó el Pershing No, 25 en el norte de Colonia, golpeándolo con un proyectil de 88 milímetros a 300 yardas. La tripulación escapó, pero la munición se encendió, destrozando la torreta. Ese mismo día, un Panther cerca de la Catedral de Colonia destruyó un Sherman, matando a 3 tripulantes. Un Pershing, ubicado más abajo en la calle, respondió, logrando 3 impactos directos envolviendo al Panther en llamas. 2 tripulantes del Panther murieron quemados, reflejando la creciente superioridad del Pershing en las últimas batallas de la guerra. Mientras el Pershing de la 3ª División Blindada aseguraba Colonia, otros M-26 de la 9ª División Blindada fueron cruciales en uno de los momentos más dramáticos de la guerra, la captura del puente Ludendorff en Remagen. El 7 de marzo de 1945, el teniente Karl H. Timmerman, al mando de la compañía A del 27º Batallón de Infantería Blindada, lideró el avance estadounidense hacia el río Rin. Su unidad fue apoyada por la compañía A del 14º Batallón de Tanques, que incluía tanques Pershing recién desplegados. A las 11 de la mañana, los hombres de Timmerman fueron emboscados por infantería alemana con Panzerfausts mientras avanzaban. En respuesta, un 1026 Pershing se movió al frente de la columna y disparó contra las posiciones alemanas, forzando rápidamente su rendición. Al acercarse al puente Ludendorff, los americanos se sorprendieron de hallarlo aún intacto. A la 1 de la tarde, el brigadier general William Hodge ordenó un asalto inmediato para tomar Remagen y asegurar el puente. Los Pershings brindaron fuego de apoyo, enfrentando las defensas enemigas en la otra orilla. A las 3:20 p.m., Timmerman guió a 120 hombres hacia el puente, indicándoles que avanzaran. Un Pershing disparó a una ametralladora en una torre del puente, silenciando la resistencia. Otro Pershing se enfrentó a una posición de ametralladora enemiga en una barcaza medio hundida a 200 yardas río arriba, despejando el camino para el asalto. Para la medianoche, las fuerzas estadounidenses habían establecido un punto de apoyo en la orilla este del Rin. Las tripulaciones de Pershing estaban ansiosas por ser los primeros tanques en cruzar, pero debido al estado debilitado del puente, solo se permitió cruzar primero a los más ligeros 1004 Shermans y destructores de tanques. A pesar de esto, los Pershings jugaron un papel vital en la seguridad del primer cabezal de puente aliado sobre el Rin, acelerando el colapso de las defensas alemanas en el oeste. Cerca del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, el Super Pershing, primo mayor de los Pershings, tuvo uno de sus últimos y más dramáticos enfrentamientos, el 21 de abril de 1945, cerca de Dessau, Alemania. El sargento de personal, Joseph Matera, y su experimentada tripulación, que previamente habían luchado en un Sherman antes de actualizar al raro T-26 E4 Super Pershing, jugaron un papel clave en la batalla. Como parte de la Fuerza de Tarea Wellborn, su misión era eliminar la resistencia enemiga y asegurar las rutas de suministro. A pesar de encontrar una fuerte oposición, incluyendo unidades de ingenieros alemanes y SS, el tanque de Milatera avanzó, utilizando su poderoso cañón 1003 de 90 milímetros para abrir camino. Durante el asalto final a Dessau, el Pershing de Matera dio la vuelta a una esquina y se encontró cara a cara con un King Tiger alemán a 600 yardas.
El tanque alemán disparó primero pero falló, dando a los americanos una apertura crucial. El artillero John Irwin respondió con un proyectil de alto explosivo que no penetró. La tripulación cambió a proyectiles perforantes y se preparó para disparar nuevamente. Pero antes de que pudieran disparar, el Pershing fue alcanzado por fuego antitanque enemigo. Afortunadamente, el golpe no causó daño, probablemente fue de refilón. Segundos después, el artillero apuntó y disparó de nuevo, justo cuando el King Tiger avanzaba, trepando sobre un montón de escombros. El proyectil armadura perforante de 90 milímetros se estrelló contra el vientre expuesto del Tiger, golpeando el pozo de municiones y causando una explosión masiva que desalojó la torreta. Era muy probable que toda la tripulación muriera. Sin embargo, no hubo oportunidad de inspeccionar su trofeo, ya que la batalla aún continuaba. Si el disparo anterior provino del King Tiger u otra arma alemana, sigue sin estar claro, pero el intenso duelo de 22 segundos fue un testimonio de la resistencia y el poder de fuego del Super Pershing en uno de sus últimos grandes enfrentamientos de tanques de la guerra. Para mediados de abril de 1945, 185 Pershings habían llegado al teatro europeo con 110, sirviendo en 5 divisiones blindadas de Estados Unidos al final de la guerra. En el día quinto de los 310 tanques M-26 en el teatro, solo 200 llegaron a las unidades de primera línea. Sin embargo, dadas las dificultades logísticas de transporte y entrenamiento de la tripulación, solo los 20 Pershings experimentales desplegados en febrero de 1945 vieron combate sostenido. Como resultado, el M-26 llegó muy tarde y en cantidades insuficientes para influir significativamente en el desenlace de la guerra en el oeste. El MiL Il-26 superaba al MiL Il-4 Sherman, con mejor penetración de armadura y precisión de disparo en movimiento, sorprendiendo a las tripulaciones alemanas. Si se hubiera producido en masa antes, podría haber hecho que los tanques aliados fueran más formidables, acelerando el final de la guerra y reduciendo las bajas entre sus tripulaciones. Por otro lado, el MiL-4 Sherman siguió siendo el caballo de batalla de las fuerzas blindadas de los Estados Unidos debido a su producción más rápida, fiabilidad y facilidad logística. Aunque el Pershing fue un avance en el diseño de tanques, su llegada tardía limitó su papel en la Segunda Guerra Mundial.